Hola, estamos aquí en su programa Hablemos en Democracia con un nuevo capítulo. Y qué mejor que iniciarlo con una gran mujer, gran comunicadora social y periodista, escritora, lideresa y defensora de derechos humanos, muy conocida y que hoy tengo el privilegio de contar con ella para hacerle muchas preguntas al respecto de su gran labor como defensora de derechos humanos y también para preguntarle cosas acerca de su vida. Es la gran Maureen Maya. Maureen, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a tu programa. Muchas gracias, Carolina. Muy contenta de estar acá en tu programa y poder aportar y que podamos dialogar sobre paz, derechos humanos, justicia, los temas que nos convocan hoy día. Así es, pero antes de iniciar con las preguntas, quiero decirte que respiro una energía supremamente positiva en tu hogar, esculturas y pinturas que te caracterizan y me siento feliz. Gracias por invitarme a tu casa, a tu hogar, a tu paz, donde te sientes plena, porque no todo el mundo permite que personas, así sean amigos, entren en su hogar. Nuevamente, gracias por este espacio compartido. Mi casa siempre ha sido un espacio de puertas abiertas. Aquí hay muchas obras de arte de mi suegro Gustavo Salamea, de mi esposo Julián Salamea, que también es artista, colección de arte, muchos libros, mucha poesía y muchos animales. Lo que te representa a ti, y definitivamente compartimos el amor por las mascotas, el amor por el arte y el amor por la libertad. Totalmente. Maureen, ¿te parece si empezamos con la primera pregunta? Empecemos, claro. ¿Cuál ha sido el desafío más grande que has tenido que enfrentar y afrontar como defensora de derechos humanos y cómo lo has podido superar? Pues la defensa de derechos humanos en un contexto de violencia sistemática, de conflicto, de odio, de dogmatismo político, siempre es compleja, siempre arrastra riesgos, dificultades, pero cuando tienes la convicción que es lo que debes hacer, que es nuestro deber primordial como seres humanos, defender la vida, defender la dignidad de las personas, la justicia, estar del lado de las víctimas, de las personas que sufren, que no tienen voz, pues se asumen. Pero yo creo que de las dificultades más complejas en esta labor es el dogmatismo ideológico. Vencer eso, esas talanqueras mentales, esas incomprensiones, esas incapacidades para construir diálogos constructivos, esas ideas preconcebidas que nos llevan a leer al que opina diferente como un enemigo y que nos impide abordar que en el fondo podemos tener objetivos comunes. Todos amamos la paz, amamos la vida, queremos un país donde todos seamos bienvenidos, donde todas tengamos derechos, donde todas seamos protegidas. Entonces, vencer las barreras ideológicas y mentales es la tarea más compleja que tenemos como defensores de derechos humanos. Así es, y hay una preocupación muy grande que crece día a día, es que tenemos paradigmas, lo que tú decías, conceptos preconcebidos, en donde creemos que quienes no están a nuestro favor o quienes no piensan como nosotros están en nuestra contra. Y eso es algo que me encanta que hayas dicho. ¿Cuál sería ese mensaje para aquellas personas que están emergiendo y que también quieren liderar procesos en defensa de esos derechos humanos de todo tipo? Derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, de mascotas, de personas de la tercera edad. Porque en mi opinión, todo termina siendo defensa de los derechos humanos. Porque un derecho humano es el agua, un derecho humano es el aire, un derecho humano es salir a la calle y protestar pacíficamente. ¿Cuál sería ese mensaje en virtud de no podemos tener o sí podemos tener conceptos preconcebidos, pero que estos no formen parte del discurso diario, porque no es el discurso para los líderes de derechos humanos, pero menos para aquellos que están naciendo al mundo de la defensa de los derechos humanos? Yo creo que tenemos que reconocer que uno de los valores más importantes de los estados democráticos como el nuestro es la diversidad, la posibilidad de compartir ideas diferentes, de establecer diálogos, de construir consensos que se logran justamente desde posiciones diferentes. O sea, no hay que convencer al otro, no hay que anular la idea del otro, ni sus conceptos, ni su historia. Cada persona responde a un contexto específico y a partir de eso crea sus propias ideas, defiende sus posiciones, pero hay que estar abierto. Primero, abiertos a que somos una sociedad diversa en la que muchas voces, muchas posiciones hacen posible que las naciones se construyan y que podamos vivir en armonía a partir de esa diferencia que nos enriquece. Y lo otro es tener como parámetro superior siempre una ética de la vida, una moral. O sea, si entendemos que la ética, como los derechos humanos, no tienen color político,
que todos debemos defender los derechos humanos y todos tenemos que mantener una actitud recta en la vida, hacer lo correcto, hacer el bien, prestar un servicio, entender que lo que daña al vecino me daña a mí mismo, que defender los derechos humanos del otro es también defender los míos y de mi entorno, que todos somos humanos, compartimos una casa, un planeta. Hagamos que las cosas sean bonitas y fluyan bonitos para todos. Podemos tener una vida amable, no hay necesidad de vivir en guerra, no hay necesidad de vivir odiándonos, no hay necesidad de que el vecino piense igual que yo. No, en su diferencia lo respeto, lo quiero y valoro las cosas que tiene como ser humano. Poder establecer esos mecanismos son fundamentales en este país. Espero que algún día lo podamos entender todos y el mundo sería mucho más amable. Creo que las cosas fáciles las hacemos difíciles y creo que esos diálogos en donde tú puedes pensar completamente distinta a mí, y qué bendición que pienses diferente. Sí, claro. ¿Te imaginas un mundo donde todos pensáramos igual? Sí, claro. Donde a todos nos gustara el color rojo, blanco, verde, amarillo, negro, naranja y nos vistiéramos igual. Sería imposible construir y progresar, porque todos estaríamos peleando por hacer las mismas tareas y estaríamos peleándonos el mismo espacio. Eso es lo maravilloso de la diversidad, que podemos sumar, que podemos enriquecer los discursos. Incluso hay veces puedes estar muy convencida de una idea, de una posición, pero cuando confrontas tu discurso con el de otra persona te das cuenta que te está enriqueciendo, te está ayudando a ver cosas o ver puntos de vista que tú antes no podías contemplar por estar metido en tu propio discurso. Entonces es favorable para todos. Completamente de acuerdo, Maurín, y muchas gracias porque estas respuestas que nos das son tan acertadas, tan asertivas, tan determinadas y tan contundentes que llegan a ese receptor de este programa Hablemos en Democracia, en donde es un espacio para hablar así, para hablar de inclusión, para hablar que en medio de las diferencias tenemos que estar más unidos, para entender que el mundo muchas veces no es como uno quisiera, sino como es. Pero en ese como es también debemos ser felices. No es necesario que sea perfecto, es que yo quiero que todo sea rosado. No, el mundo es tan lindo, tan lindo, tan lindo, tan lindo, que creo que los que ponemos problemas indiscutiblemente somos los seres humanos. Me hiciste pensar en un texto de Stanislao Zuleta, El elogio de la dificultad. Justamente lo fascinante que es encontrar desafíos en la vida, de podernos confrontar, de poder reconocer que tenemos unos límites, pero que también podemos ir más allá, que podemos asumir desafíos que no habíamos pensado. Entonces plantea una vida miel, rosa, no tendría desafíos, no tendría emociones, no tendríamos la posibilidad de reconocer y encontrar espacios maravillosos dentro de nuestro interior. Y esto nos lleva, Maurín, a una segunda pregunta. ¿Qué papel juega el apoyo comunitario en tu labor y cómo logras movilizar a la sociedad en torno a tu causa? Cuando hemos hablado de la diversidad, de la inclusión, de la importancia de elogiar la dificultad, de elogiar el proceso, de no morir en el intento, sino al contrario, utilizar todas esas herramientas, esos medios que tenemos para sacar adelante nuestras ideas, para sumar ideas, para que entendamos que muchos definitivamente pensamos mejor y que nuestras ideas y nuestros pensamientos no necesariamente son mejores que los del otro. De pronto son mejores, de pronto no son mejores, pero lo que sí tenemos que entender es que sumamos. Exactamente, esa era la palabra que estaba pensando. Porque en estos procesos existen diferentes etapas, diferentes desafíos. Hay un proceso interior de introspección, de investigación, de silencio, de lectura. Cuando tú vas a asumir una causa, tienes que entenderla, tienes que conocerla. Y conocerla implica ir en la historia, implica revisar, implica documentarte, informarte. No solamente hablo de fuentes indirectas o fuentes segundas, también hablo de fuentes primarias. Entonces, tener todo ese abanico de fuentes y poder dedicarte un tiempo a entender, a procesar la información es fundamental. Si vas a hablar de democracia, pues tienes que entender qué es la democracia y qué no es democracia. Si vas a hablar de derechos humanos, tienes que entender cuáles son las políticas que hacen que existan los derechos humanos, qué fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuáles son los convenios, los acuerdos internacionales, los tratados que permiten que los derechos humanos sean tan importantes y sean reconocidos en nuestras democracias. Entonces, hay una etapa que sí te implica esa labor de juicio, de rigor, de disciplina. Y hay otra etapa que te lleva a interactuar con las comunidades, a reconocer la realidad, los desafíos, las luchas que enfrentan muchas personas y comunidades hoy día. Es importante abordarlos no como objeto de estudio, que a veces se ve mucho eso, que llegan desde la academia o de la ciudad
como una lupa vamos a estudiar tal comunidad. Y la idea es sumar, como dices tú, reconocer sus propios procesos, su sabiduría, su labor. Las personas que están en territorio conocen lo que nosotros no, manejan códigos que nosotros no. Entonces respetar esas tradiciones, esos códigos, esa construcción, ese tejido social es fundamental, no solamente para acompañarlos, porque muchas veces se necesita eso, un acompañamiento, que haya unas personas que digan, oiga, nos está pasando esto, ayúdenos a visibilizarlo, ayúdenos a contar esta historia, abramos canales de comunicación con quienes pueden ayudar a resolver esta situación, ayúdenos a entender la compleja institucionalidad colombiana o con quién o qué espacios debemos abordar para defender nuestros derechos o cómo podemos inculcarle a los niños y a las niñas que también son sujetos de derechos, que también los tienen y que también deben defenderlos. Esos espacios se construyen justamente desde el diálogo y el respeto y el reconocimiento del otro. Porque es increíble que en nuestra comunidad, Sí. en nuestra sociedad, muchos de los niños, niñas y adolescentes que protegemos y que tienen leyes y que hay además autoridades competentes para esa ayuda, para esa seguridad que debemos proveerles, no tienen claro cuáles son sus derechos. No, no. Y muchas veces los funcionarios terminan por revictimizar a los niños, porque obedecen a esquemas, lo que hablamos, preconcebidos. Entonces la norma dice esto y olvidan al ser humano que está al frente. Olvidan que cada historia es diferente, particular, cada necesidad necesita un enfoque único y un trato humano. Eso es fundamental desde el ejercicio de la función pública, entender eso, el valor del otro ser humano, los desafíos que enfrenta esa persona y cómo nosotros podemos colaborarles y ayudar. O sea, nosotros no somos los gurús ni vamos a sacarlos de la ignorancia, es que el rol no es ese. Cada persona tiene su conocimiento, cada persona tiene su proceso, es cómo lo valoramos, cómo podemos articularnos para sumar. Correcto. Maurín, según toda esta explicación que además me parece exquisita, que además es oportuna y que es con una enfoque de verdad de derechos humanos, que no todo el mundo entiende que es esa defensa de los derechos humanos, y la defensa de los derechos humanos empieza como tú tratas al otro en la calle. Cuando tú tomas un taxi, cuando tú tomas transporte público, cuando vas en una vía pública en tu propio vehículo, la forma en cómo tú te relacionas y cómo tú tratas a los demás, desde allí empieza la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, ¿cómo equilibras tu seguridad personal con el compromiso de seguir defendiendo a los más vulnerables, especialmente dentro de contextos tan hostiles como los que podemos vivir, no en este país en sí mismo, sino en toda Latinoamérica? Yo creo que una labor fundamental que debe asumir todo defensor de derechos humanos es el autocuidado. No hacer las cosas fáciles al victimario, tratar a los otros como queremos que nos traten, mantener un diálogo abierto y respetuoso. Cuando nosotros convertimos, que hoy lo vemos mucho, las plataformas de derechos humanos, por ejemplo, en instrumentos para el odio, para el dogmatismo, para descalificar, para atacar, para agredir, pues empezamos a cosechar justamente eso, agresiones, violencia, y es como te digo, es un cúmulo de situaciones que son opuestas a lo que nosotros queremos, que terminan siendo totalmente incongruentes. Entonces, parte de eso, cómo nosotros podemos establecer relaciones respetuosas, cómo podemos sumar a la búsqueda de soluciones y no profundizar nuestros conflictos, cómo podemos también dar voz a quienes deben defender sus propios derechos. Por ejemplo, hay algo muy importante que va a pasar en Colombia en noviembre de este año. Se va a desarrollar la primera conferencia ministerial mundial para erradicar la violencia contra la niñez. Y vienen delegaciones de 193 países y también comitivas de niños de afuera, de muchos países de Asia, de África, de América Latina, que se van a juntar con niños de Colombia para que los niños hablen, escuchen, expresen, para que nosotros aprendamos también a escuchar a los niños hablando sobre cómo se perciben ellos, cómo perciben sus derechos y cómo ellos también los defienden. Maurín, estamos en un mundo de leyes. Colombia es un país de leyes, Colombia es un país de derecho positivizado, Colombia tiene una constitución política que es la carta de navegación o la guía de la cual se desprenden las leyes, decretos y demás. ¿Qué cambios legislativos o institucionales crees que son más urgentes para mejorar la situación actual de los derechos humanos
en Colombia y en la Colombia profunda? Pues en materia legislativa, de leyes, de decretos, tenemos suficientes. Tenemos convenios, tenemos tratados. ¿Qué más garantista que nuestra carta política? Es decir, los elementos están. ¿Cómo hacer que sea realidad? Que desciendan del papel y que tengan una incidencia real y que sean participativos. A mí me llama la atención, por ejemplo, hablando de legislativo, que existen comisiones especializadas en determinadas áreas. La comisión de infancia, la comisión del delito, la comisión, etcétera, etcétera. Pero los derechos humanos deberían ser transversales a toda la institucionalidad colombiana, a todo nivel. Por ejemplo, periódicamente se producen informes sobre derechos humanos, las organizaciones sociales, algunos con aliados internacionales, cooperantes, otros a nivel nacional, hacen unos análisis muy rigurosos de los avances o retrocesos que hay en el país en materia de derechos humanos, ofrecen unos lineamientos, unas recomendaciones, pero muchas veces terminan solamente en los anaqueles, ahora en internet, y son devorados por la cantidad de informes y situaciones y noticias que circulan en redes sociales. ¿Cómo logramos que esos informes, esas tareas tan rigurosas que se realizan en el territorio, sean tomadas en serio, que tengan una difusión amplia, que no sean vistos como algo marginal? Porque acá se ha visto, los derechos humanos han querido politizarlos y han querido mostrarlos como un sector marginal a la sociedad, cuando debería ser eje transversal de nuestra democracia y de nuestra política pública, y también en la academia, en los colegios. Entonces, estos informes deberíamos estarlos hablando. Por ejemplo, en un salón de belleza uno está hablando del delito, no está hablando del informe de derechos humanos. ¿Cómo hacer que nos afecte y nos comprometa? ¿Cómo hacer que podamos entender que defender los derechos humanos es una labor que no está simplemente ciñada a una minoría que hace esta elección, sino que podría y debería ser una tarea de todos y todas? Completamente de acuerdo, y es mi mayor preocupación. Todos hablamos de derechos humanos. Hablamos de los derechos fundamentales que están establecidos dentro de la Constitución del 91, pero que también existen otros que no están dentro de la Constitución del 91, sino dentro de otras leyes, decretos y demás. Pero, ¿cómo hacemos posible lo que tú acabas de decir? ¿Cómo hacemos que la Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso de la República, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, la Comisión de Afrodescendientes del Congreso de la República, hoy donde hay mayor diversidad y hoy donde hay mayor inclusión y hoy donde todos nos sentimos parte de? ¿Cómo hacemos para que esos dictámenes, para que esos estudios, para que esos libros de gente tan capaz, tan inteligente, que han ido a la Colombia profunda, que saben cuáles son las problemáticas reales del territorio porque las han vivido, puedan volverse parte fundamental de ese respeto por el otro, pero sobre todo de la protección y la defensa de los derechos humanos? Yo creo que definitivamente es cuestión de valentía, mamá, y ser valientes. Tenemos demasiados miedos y yo entiendo que un miedo muy grande es el miedo de yo sentirme, si yo me siento inseguro o siento que de pronto salgo a hablar o salgo a ejercer alguna acción, me pueden matar, me pueden secuestrar, me pueden violentar. Y no solamente a mí, sino a mi familia, que es de los tesoros más preciados que podemos tener en la vida. Pues yo me callo, yo no defiendo, yo de pronto si alzo la mano, saco un video, como que si quiero mucho proteger derechos humanos, quiero mucho decir muchas cosas, pero me preocupa que algo me pueda suceder o algo le pueda suceder a nuestra familia. Y creo que ahí radica uno de los principales obstáculos o impedimentos para que podamos ser verdaderos defensores de derechos humanos y salir al mundo a proclamarlo sin tener ese miedo, esa angustia, eso que nos inhibe, que nos cohíbe, que nos impide. ¿Qué opinas sobre eso? El silencio no es garantía de seguridad, todo lo contrario. Yo soy muy consciente que algunas denuncias pueden atraer situaciones complejas, hay retaliaciones, hay temores que no son infundados, hay que tomar medidas de seguridad, eso estoy totalmente de acuerdo, pero hay que hablar,
hay que denunciar para que las situaciones cambien. Es que si no hablamos nos estamos convirtiendo en cómplices de esas situaciones, nos estamos sometiendo al mando del violento, estamos agachando la cabeza al discurso de odio que busca eso justamente, tener personas intimidadas, silenciadas, sometidas. ¿Y cómo se rompe eso? Pues hablando, desafiando el miedo interior. Yo creo mucho también en las labores pedagógicas. Creo que existen elementos y recursos que hacen posible que estos temas de derechos humanos lleguen. Creo que los medios de comunicación deberían cumplir una labor pero fundamental en esta misión. Creo que tenemos el ingenio, los recursos en tecnología, en ideas, en creatividad, para hacer que todos esos informes, toda esa lectura no se conviertan en material aburrido, pesado, dirigido exclusivamente a ciertos sectores, sino que también empiecen a manejar un lenguaje amable y que se pueda dosificar, que se pueda entender, asumir a diferente nivel. Necesitamos cosas ágiles, precisas, frases, aportes que sean muy contundentes, que justamente desde un marco sensible, porque la idea es también que nos afecte, que nos comprometa desde el corazón, nos diga, oigan, somos muchos, podemos sumar, podemos cambiar, podemos asumir el desafío de los derechos humanos como una misión de vida sin que nos cueste la vida. Me encanta eso, misión de vida sin que nos cueste la vida. Y antes de ir a nuestra última pregunta, Maurín, esta última pregunta va dirigida especialmente a las mujeres, dado tu condición de mujer y además de mujer líder, de mujer comunicadora, de mujer escritora, de mujer defensora y lideresa. Y quiero iniciarla con esta frase de Policarpa Salabarrieta: una mujer lideresa, una mujer defensora, que además contribuyó grandemente para la libertad de este hermoso país llamado Colombia. Y es: pueblo indolente, cual diversa sería vuestra suerte si conocieseis el precio de la libertad. Ved que aunque mujer y joven me sobra valor para vivir una muerte y 1000 muertes más. Eso sería lo ideal, ¿cierto, Maurín? Esa berraquera, esa valentía para poder salir adelante realmente. Y no vamos a morir en el intento, como tú decías. El silencio no es una opción. No, hay que apostarles a la vida, no a la muerte. Vamos a seguir luchando para preservar la vida, vamos a seguir luchando para que haya más garantías, para que haya más derechos, para que haya más respeto por la diferencia, para que todas esas normas maravillosas que tenemos, porque nuestra Constitución es impresionante, puede tener vacíos en algunos temas, puede que haya desacuerdos en algunos articulados, pero esencialmente es garantista, y si logramos que se cumpla lo que allí dice, pues ya habremos ganado mucho. Habla de un estado de paz, habla de garantías de derechos fundamentales, habla de infancia, habla de mujer, habla de minorías étnicas, habla de diversidad. Si lográramos apropiarnos de toda esa normativa, interiorizarla, no como algo obligatorio cumplimiento porque dice la ley, no, sino porque es nuestro deber, porque queremos preservar la vida, porque queremos vivir bien, porque queremos que todos vivan bien en un país con paz, con justicia, con equidad, donde todos seamos bienvenidos. Esa es la apuesta que debemos asumir como mujeres y como lideresas. Así es, Maurín, y según esa apuesta y estas palabras de nuestra querida Policarpa, que fueron previas a su muerte, sí. ¿Cómo trabajas para visibilizar las luchas de las mujeres y otros grupos vulnerables dentro de la defensa de los derechos humanos hoy en Colombia? Pues mi trabajo se resume en las letras. Yo soy mujer de palabra, yo escribo, yo cuento, yo investigo. Creo mucho en esa misión. Creo que los libros que yo he escrito, las publicaciones que hago, deben tener una incidencia real, aunque sea ficción. No todo es realista, no todo obedece a los derechos humanos, ni a las crisis que vivimos políticamente, ni a nuestra historia. También hay elementos de ficción, pero que buscan aportar, que buscan llegar a esa conciencia del ser humano para decir, hombre, si estamos en este planeta, hagamos las cosas bonitas, ayudémonos, démonos una mano, seamos cooperantes. No tenemos que vivir compitiendo, ni siquiera tenemos por qué tener la razón. No hace falta. Con que aprendamos a vivir bien y a respetar al contrario y a valorar lo que este hermoso planeta nos da y todas las bendiciones que recibimos, sería más que suficiente. ¿Y cómo crees que esta lucha o esta lucha por la defensa de los derechos humanos se entrelazan con otros movimientos que también son enriquecedores y que también son válidos y que también se necesitan en la construcción
de una verdadera Colombia para vivirla tranquilamente, que podamos salir a nuestras calles sin la angustia del robo, del hurto, del homicidio, del secuestro, y de tantos flagelos que muchas personas han padecido, otras no, pero que son reales, que existen, que no nos las inventamos. A mí siempre me ha llamado la atención en el ejercicio de los derechos humanos cómo en algunos escenarios nos dividimos. Entonces damos más valor al victimario que a la víctima. Entonces están las víctimas de X, están las víctimas de Y, entonces yo me voy con las de Y y descalifico a las de X. Cuando deberíamos reconocer es la importancia de las víctimas, de reconocer sus derechos, de acompañarlas en el sufrimiento. No importa el victimario, no importa la ideología, no importa incluso la ideología de la víctima. Hay un deber humano que debería estar sobre esas otras consideraciones que nos dividen y nos alejan. Tenemos una gran plataforma de derechos humanos, tenemos una gran cantidad de enfoques, de objetivos. Por suerte no todas las organizaciones están enfocadas en lo mismo, sino imagínate, es impresionante las posibilidades que tenemos para asumir la defensa de derechos humanos. Podemos hacerlo sin descalificar la organización de lado, podemos entender que todas podemos ser aliadas porque todas queremos lo mismo. Así es, Maurín, hemos llegado al fin de este capítulo, de este nuevo episodio de Hablemos en Democracia. Definitivamente satisfecha porque nos has dejado unas propuestas, pero también un conocimiento muy grande sobre absolutamente todo lo que sabes de derechos humanos, que nos podríamos tardar tal vez meses aquí hablando y no podríamos llenar los libros que queremos llenar de toda tu sabiduría, de todas tus capacidades y de toda tu experiencia, pero sobre todo de esas ganas, siempre, siempre, de defender a los demás y desde el amor y el servicio que nace de tu alma y de tu corazón. Maurín, muchísimas gracias por llenar este espacio. Eres una persona a la que admiro, a la que respeto y definitivamente formas parte de este gran programa Hablemos en Democracia. Nos vemos en una próxima oportunidad.